¿Cómo están, queridas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este programa semanal Ser Mujer. El día de hoy, con una invitada muy especial, nos acompaña Pamela Jancetina con el tema La alquimia del pensamiento. Les voy a platicar un poco más de Pame. Ella es mamá, ¿sí? Es esposa, es conferencista internacional, coach y líder en temas de desarrollo humano, se especializa en comunicación holística. Es egresada de la licenciatura en comunicación, tiene una maestría en desarrollo humano y otra en programación neurolingüística. Pamela ofrece charlas, cursos, retiros y experiencias inmersivas para empresas, organizaciones y el público general. Es autora del libro La magia de la persuasión, Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Su meta es ayudar a las personas a reconocer su propio poder y sabiduría para hacer y crear lo que desean experimentar en un mar de infinitas posibilidades, entre otras muchas cosas. Pame, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto volver a verte. Compartimos ahí, ¿verdad? Ciertos programas en Radio Centro hace muchos años. ¿Cómo estás? Ya, silenciada estaba. Siempre feliz, mi Lucy, de tener esta oportunidad de un espacio y un tiempo contigo. Ya sabes que lo disfruto, que te quiero, que te admiro y bueno, pues te agradezco muchísimo esta oportunidad. No, claro. Oye, y a mí me encantaría, digo, yo sé que es poco tiempo, pero platicarnos sobre este tema que decidiste, sobre el cual basar tu libro, La alquimia del pensamiento, porque tú juntas, ahorita que lo estaba leyendo, lo que es la mente con la alquimia, ¿no? Y dices, bueno, sí, la alquimia es una ciencia, es una filosofía, un misterio, y es cuando cambia, ¿no? El metal en oro, pero ¿cómo podemos llevar, ¿no? Esta analogía o esta similitud hacia nosotros, o sea, realmente como personas al famoso poder del pensamiento? Cuéntame. Fíjate, es maravilloso porque este libro justo es el manual que nadie nos entregó cuando nos entregaron nuestra mente, ¿no? Y la verdad es que nuestra mente es la gran alquimista. Te voy a explicar algo. Hay un montón de cosas que nos pasan, circunstancias, personas, situaciones de la vida que nosotros no decidimos, ¿no? Al menos no conscientemente. Podemos decir que son situaciones que a lo mejor, no sé, una enfermedad, una persona que aparece en nuestra vida y que pues no es una persona que queremos que esté ahí, pero aparece, a lo mejor, no sé, alguien con quien no tienes una buena relación, pero tienes que tener esa relación, o a lo mejor una pandemia, ¿no? Alguna una crisis, una dificultad. Todas esas situaciones en la vida solamente representan el 20% de lo que nos pasa. Ese 20% tiene que ver con lo que no podemos controlar, con lo que está fuera de nuestras manos. Sin embargo, el 80% restante tiene más que ver con nosotros sucediéndole a las cosas que nos pasan. Esto quiere decir que lo que nos pasa no es bueno ni malo. Lo que nos pasa es neutral. Ahí está, simplemente es. Quienes le ponemos la connotación de bueno o malo y en función de eso definimos nuestra experiencia de vida, pues somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier estímulo que aparece a nuestro alrededor pasa por un programa o por un sistema, una computadora maravillosa que es nuestra mente conformada por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esa mente procesa, no le digo que tenemos un procesador Intel Core porque es inteligencia corazón. Entonces, a través de nuestra inteligencia y nuestro corazón, procesamos lo que nos pasa y le damos un significado. En la alquimia, como bien mencionaste, los grandes alquimistas conocían los metales de tal manera que los pulían, ¿no? Y sacaban lo mejor de ellos para convertirlos no literalmente en oro, eso es algo que se ha tergiversado, sino en algo valioso, en un tesoro. Ok, de hecho, el alquimista por excelencia es el famosísimo Rey Midas, ¿no? Que decían que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, pues nosotros tenemos ese potencial porque si nosotros sabemos gestionar nuestra mente, entonces todo aquello que nos pasa tiene el potencial de convertirse en un tesoro que sirva para nuestra evolución, para nuestro crecimiento y que además nos ayuda a tener una buena experiencia de vida y vivir plenamente. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Ahora, Pame, ahí que te estoy ahorita escuchando, ¿qué tanto tendría que ver la parte genética de herencia? Porque por ahí te dicen, ¿no? Hay gente que nace, o sea, más optimista, más viendo con pensamientos más positivos, viendo el vaso medio lleno, y hay otras personas que no, que es lo contrario. Ahí, ¿tú qué recomiendas? Porque sí sé que es algo genético, pero también cómo manejarlo, ¿no? Claro. Racionalizarlo, ¿cómo?
¿Cómo hacerlo? Totalmente. Primero darnos cuenta, ¿no? Porque Ujú, dicen los grandes filósofos, psicólogos, sociólogos, ¿no? Por ejemplo, Freud, por ejemplo, Jung, dicen, a ver, hay que pasarlo inconsciente al consciente porque si no, no podemos trabajarlo. Entonces, en el momento en el que tú haces conciencia y dices, híjole, la verdad es que yo sí tengo una tendencia a victimizarme, por ejemplo, o a pensar, a catastrofizar, voy a inventar ese ujú, verbo, catastrofizar las situaciones en mi vida, ¿no? O a ver como el negrito en el arroz. Está bien, o sea, no pasa nada, no te juzgues, pero primero es reconócelo, chin, ¿sabes qué? Sí tiendo a hacer drama. Ok, entonces, puede ser por muchas razones. Lo primero, como bien dijiste, puede ser genético. ujú, Sin embargo, hay algo que se llama epigenética. La epigenética es ujú, aquello que está por encima de la genética. La epigenética ha demostrado en los últimos años que realmente nuestra carga genética no es tan fuerte. Lo importante y lo que puede hacer que se desate o no el gen tiene que ver con nuestros hábitos. Eso es lo que realmente heredamos. ujú, Entonces, si tú creces en un entorno en donde tuviste padres, figuras de autoridad y tus familiares fueron negativos, fueron víctimas de las situaciones, los típicos de es que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? ujú. Entonces, es muy probable que ellos te hayan regalado sin querer el filtro de ver las cosas a través de, pues, de esa percepción. Entonces, ¿qué pasa? No es tanto que hayas heredado el que tu familia sea negativa, por ejemplo, sino más bien heredaste los hábitos. Si tú eres capaz de darte cuenta esa serie de conductas que heredaste y que has repetido a través del tiempo, porque a lo mejor no sabías que existía otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, pues entonces vas a tener la tendencia a repetir esos patrones. Ahora, Ujú. otra cosa importante aquí es, los primeros 7 años de vida son fundamentales para eso que dices tú, a lo cual le llamamos mente resiliente o mente pronoica. Mira, cuando un niño los primeros 7 años está contenido, sostenido, recibe amor, seguridad y puede desarrollarse en un entorno en donde se siente amado y aceptado, esos 7 años son fundamentales para que el niño tenga mayor capacidad de tolerar la frustración cuando es grande y de convertir aquellas dificultades en un tesoro, de verle como, digamos, el lado positivo a las cosas. Mm. Claro que se requiere un entrenamiento, pero va a haber mayor propensión. Ahora, si no es tu caso, pues tampoco quiere decir que estás atorado y que entonces ya no hay arreglo para ti. Sin embargo, hacerlo consciente también te puede ayudar un montón, ¿no? Claro. Ahora, tú decías, claro que somos pensamiento, eres corazón. ¿Cómo intervienen aquí las emociones? Yo sé que tu primer libro fue todo el tema de lo que es la persuasión, ¿no? Ese poder que podemos tener nosotros para, pues ahora sí que para afrontar, para relacionarte con otras personas. Ahí, ¿no? Todo este, yo sé que es poco el tiempo que tenemos, pero que nos digas, ¿no? Toda la parte emocional, ¿qué papel juega? Porque claro que la mente lo juega importantísimo, pero ¿qué pasa aquí con la parte aquí del corazón de las emociones? Fíjate, esa es otra cosa de las que heredamos, ¿no? Es como que de repente vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que hay emociones buenas y hay emociones malas, y que las emociones malas pues hay que evitarlas, hay que darles la vuelta, meterlas abajo del colchón y ser fuertes y no llorar, y ser buenos y no enojarnos, ¿verdad? Y ser valientes y no tener miedo. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú estás experimentando, por ejemplo, el miedo, la tristeza, el enojo, automáticamente empieza un diálogo interno en el cual empiezas a juzgar esa emoción como algo malo, y automáticamente pues piensas que tú estás mal, que estás equivocado, que estás descompuesto, que no eres suficiente y que no eres lo suficientemente bueno, valiente o alegre porque estás atravesando esas emociones. Lo primero que quiero decirte es, no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones tienen una razón de ser. De hecho, las emociones son como el primer método que tiene nuestro cerebro para comunicarse con nosotros. Fíjate, tú vas caminando por la calle y de repente percibes un estímulo, ¿no? Una persona que en eso de repente llega y te grita y te dice algo. Eso te sorprende, esa es la primera emoción que estás experimentando, es una sorpresa. La sorpresa pues tiene la función de llevar toda tu energía y toda tu atención hacia aquel estímulo que se acaba de presentar. Y la sorpresa es una emoción puente que normalmente deriva en otra emoción en el momento en el que ya te das cuenta o haces una pequeña interpretación de lo que está pasando. Si esa persona que te gritó quizás es tu mejor amiga, ¿no? O tu compadre, pues en ese momento vas a generar alegría. ¿Por qué? Porque la alegría tiene la función de generar cohesión.
en muchos aspectos. Entonces, es esta parte de esta persona te recuerda cosas positivas, saca lo mejor de ti, es alguien con quien quieres estar. Tu cerebro va a generar alegría para decirte, hey, ve hacia esa persona, ¿no? Corre hacia ella. Sí, en ese momento tú volteas y quien está ahí es un asaltante, pues entonces vas a generar miedo. Y el miedo tiene la función de llevar todo tu sistema a un estado de estrés para que puedas tomar una decisión en ese momento que te permita ver por tu vida, luchar, huir o incluso adaptarte a la situación. Entonces, este es un pequeño resumen que sirve para decirte toda emoción tiene una razón de ser. ¿Qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer con las emociones? Lo primero es, las emociones están ahí no para controlarlas, las emociones están para escucharlas. Cuando aparece la emoción, sea cual sea, la reconozco. Le digo, hola emoción, ¿cómo estás? Hola ira, le pongo un nombre porque si no, no puedo platicar con ella. Y luego le pregunto, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que estás tratando de informarme en este momento? En el momento en el que yo escucho mi emoción, entonces puedo, sin juicios, darle una interpretación que me permita salir adelante de la situación sin tirarme a la lona. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sí hacemos con la emoción? La escuchamos sin juicio. ¿Qué no hacemos? La tratamos de controlar pensando que porque es desagradable es mala. No, hay emociones desagradables, pero son útiles. Y lo que debemos entender, y aquí juega un papel importantísimo el pensamiento, es que a partir de que aparece la emoción, que es una reacción fisiológica, simplemente fisiológica, es un coctelito de bioquímicos en nuestro cuerpo. La interpretación que le des a través de tu pensamiento, la narrativa, la historia que te cuentes sobre esa circunstancia o esa emoción, va a hacer que la emoción o se exacerbe, se vuelva más intensa, o se atenúe y se vuelva más ligerita, o se prolongue en el tiempo convirtiéndose en un estado de ánimo. Entonces, ojo con la historia que te cuenta. Siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama. Claro, ahora tú hablas de esto, no sé si es a lo que estás refiriendo, porque tú hablas de un método, ¿no? Y hablas de transmutación de realidad. Me llamó mucho la atención esa palabra, Pame. ¿Qué dices tú? ¿Tengo yo que, puedo cambiar la realidad o es lo que tú estás planteando o decidir qué voy a hacer, ¿no? Con esa realidad, porque este método que tú propones, porque incluso hablas, ¿no? De lo que es el miedo, lo que es la ira, lo que es la tristeza, ¿en qué consiste? Fíjate, el método de transmutación de realidades tiene que ver, a ver, la palabra transmutación de hecho es una palabra que proviene de la alquimia, porque lo que hacían los alquimistas era transmutar los metales en oro, ¿no? O en un tesoro o en algo muy valioso, transmutar. La transmutación es un cambio que se genera a nivel muy sutil. Es decir, no es un cambio como el, ok, me cambio una blusa, ¿no? Y entonces me veo diferente, o hablo diferente, o muevo mi cuerpo de manera diferente. Y esos son como ciertos comportamientos que pueden aparentar que hay un cambio. Sin embargo, la transmutación es un cambio que es a nivel muy profundo. Entonces, si tú lo que quieres es cambiar tu realidad, lo que estás viviendo afuera, decía Víctor Frankl, cuando no puedo cambiar lo que está allá afuera, tengo que empezar por cambiar mi interpretación de lo que está allá afuera. Que cambia la trama y acaba con el drama. Entonces, en el momento en el que tú estás experimentando algo, muchas veces nos frustramos un montón porque queremos, por ejemplo, cambiar a las demás personas. Es que mi pareja no hace o deshace, es que mi mamá, es que mi papá, mi abuelito, mi hijo, mi tío, mi jefe, constantemente estamos buscando cambiar el otro y nos desesperamos porque no lo vamos a lograr. Nosotros no necesariamente vamos a influir en otra persona. En quien sí podemos y debemos influir conscientemente es en nosotros mismos. Ahora, otro ejemplo. La mayoría de las situaciones que nosotros tachamos como malas o caóticas o frustrantes son situaciones que, no sé, a lo mejor iba a ser tu fiesta de cumpleaños y en tu cabeza tú te imaginaste la película de tu fiesta de cumpleaños, ¿no? La repasaste, quién iba a Sí, de una venir, forma. de una forma, cómo se iba a desarrollar todo, lo que iba a ir sucediendo. Y en ese momento, ¿qué crees? Que cae una tormenta terrible. Y en ese momento te habla un montón de gente y te dice, ¿qué crees? No voy a llegar, estoy atascado en el tráfico, se va la luz, entonces ya no hay música, entonces pues tienes que poner una bocinita chiquita pues ahí de donde te sacaste. ¿Y qué crees? Que pues no sirve el horno, hay que pedir pizzas, ¿no? Pero en el momento en el que lo que está sucediendo en tu realidad no se adapta a la película mental que tú te hiciste o que te contaste de cómo se debería de llevar a cabo esa historia, en ese momento te Reacciones. achicopalas, Claro. reaccionas y dices, esto está mal, qué frustrante, qué caótico, esto es una tragedia. Y entonces empiezas a etiquetar la situación como mala. Entonces, para transmutar lo que está afuera, tú no vas a poder cambiar la tormenta,
tú no vas a poder cambiar que se haya ido la luz probablemente. Lo que sí puedes decir es, ok, entonces, ¿qué más es posible para mí? En este momento, ya aquello que me imaginé no es posible, ¿qué más es posible para mí? Cuando tú, en lugar de juzgar la situación, haces una pregunta, lanzas una pregunta, ¿qué de aquí es un regalo que no estoy viendo hasta ahora? ¿Cuál es el regalo detrás de este problema? ¿Qué más es posible? Diriges toda tu atención, toda tu energía y todo tu sistema a encontrar ese regalo y esa nueva posibilidad, en lugar de meterte en tu caparazón a victimizarte porque las cosas no salieron como tú las planeas. Hijo, Pame, pero yo que te estoy escuchando, sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso requiere como una capacidad muy especial de reflexión, de saberte, ahora sí que autoconocimiento, de saberte cómo eres. Hijo, y eso muchas veces en nuestra vida diaria, porque pues no lo hacemos, o sea, te dejas llevar y te gana el enojo y te gana la tristeza y te gana el activismo. Entonces, ¿cómo buscar, ¿no? Esos momentos para lo que tú apuntas, ¿no? Porque estoy convencida que si lográramos todos hacer eso, mente, qué maravilla, o sea, logras encanalizar todo, ¿sí? Para poderte llevar mejor con los demás y para estar tú más tranquila. Pero ¿cómo hacer Tienes para toda buscar? la razón, el cómo, ¿no? Porque de nada Sí, nos sirve saber el qué y tener la teoría si no sabemos el cómo y cómo lo llevamos a la práctica en el día a que día. de hecho me encanta, porque al final tú hablas mucho, ¿no? De estas conductas, de cómo cambiarlo, incluso en tu libro Exacto. pones hábitos, ¿no? De cómo establecer eso. Ujú. Sí, totalmente. Mira, en el libro, y ahorita les voy a compartir uno para que ya se lleven un catalizador. Hablo de los catalizadores. Los catalizadores en la alquimia eran esas sustancias que los alquimistas utilizaban y que ponían en contacto con otra sustancia y automáticamente al entrar en contacto con ella ralentizaba un proceso o lo aceleraba. ¿Ok? Esos son los catalizadores. Entonces, los catalizadores dentro de mi libro son precisamente aquellos ejercicios, preguntas, mantras, y llamemos mantra, porque mantra viene de man, mente, tra, herramientas. Son herramientas de la mente para poder enfocarnos a diferentes aspectos, para poder sembrar en nuestra mente nuevas ideas, nuevas creencias, un diálogo diferente al que venimos repitiendo de forma muchas veces inconsciente y habitual, ¿ok? Entonces, todos esos catalizadores ahí están, el cómo. Te voy a compartir uno, por ejemplo, que es súper, súper valioso. Mira, este catalizador es muy sencillo y se le llama me dispongo. Hay un montón de cosas que, como decimos, pues ya no podemos cambiar. Por ejemplo, ¿no? Yo que tengo dos hijos chiquitos, me pasa que de repente me subo al coche, ya sé que mis hijos se van a empezar a pelear en ese momento, pues porque es lo que corresponde, ¿no? Entre hermanos. Pero ¿qué crees? Que yo soy hija única. Entonces, a mí me resulta muy difícil tolerar esa violencia entre ellos porque no estoy acostumbrada, nunca la tuve en casa. Y entonces Sí, en nunca lugar tuviste de, hermanos, no sabes lo que es irte peleando en un coche. claro, entonces me agobia, me perturba y yo quiero parar esa situación porque no la estoy pudiendo tolerar. ¿Qué pasa entonces? Que, ¿sabes cuántas veces paso por mis hijos y se suben a mi coche? Un montón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todos los días estoy con la expectativa de, no, hoy no se van a pelear, hoy sí van a ir cantando felices de la vida, compartiéndose las palomitas y viendo por la ventana, pues mi expectativa está completamente equivocada. El me dispongo tiene que ver con una preparación mental. Entonces, antes de que mis hijos, paso por eso de la escuela, están a punto de subirse al coche y en ese momento yo digo, me dispongo a que vayan todo el camino peleándose y a sostenerlos desde mi paz, porque lo único que yo puedo controlar en esa situación es mi propia paz, mi mundo interno, mi mundo interno, a respirar y a no alterarme. Me dispongo, fíjate, entonces hago mi plan desde ese momento, ya corro mi película mental de lo que podría pasar y qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a actuar, para no entonces tener que reaccionar ante lo que no esperaba. Entonces me dispongo a. ¿Qué pasa entonces? El me dispongo a no quiere decir que vas a tirar la toalla o no quiere decir que vas a tener un pensamiento de lo peor que podría salir, para nada. Es decir, hay cosas, esas pequeñas cositas que tú ya no puedes controlar. Me dispongo a que mi suegra me venga a criticar, no hablo de la mía es divina, ¿no? Pero algo que mucha gente No, se sí, queja de que la pero suegra es es fetiche, como, ¿no? o sea, visión, o sea, ver qué es lo que puede suceder. Exacto, entonces ya corres tu película mental de lo que podría pasar y te dispones. Cuando tú dices me dispongo, pasa un proceso alquímico maravilloso en tu mente. La mente piensa que eso es algo que tú ya previste, que eso es algo que está en tu control, que eso es algo que tú decidiste y entonces no genera los químicos internos del distrés,
del miedo, del enojo, el exceso de adrenalina y todo aquello que te puede sacar de tu centro y apagar tu capacidad para responder desde un lugar más racional. Entonces, el me dispongo es muy Wow. fácil, es básicamente tenerlo como aquel mantra ahí, así de que me lo apunto acá, me dispongo a, y desde antes me centro, me dispongo, hago mi diálogo interno, corro mi película mental y me preparo para ello. Ese es uno de los catalizadores. Claro. Ahora, en el momento que tú metes, digo, el pensamiento, por ejemplo, yo soy una persona también, Pame, muy racional, o sea, te ayuda, pero ¿cómo evitar la espontaneidad? ¿Cómo no caer, ¿no? En ser demasiado rígidos con nosotros mismos, en exigirte demasiado, ahorita que te estoy escuchando, qué increíble, ¿no? Que puedas dominar eso, pero sí lograr también ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es las emociones, la mente y que no te vuelvas a alguien que, o sea, que como que te autocontrolas demasiado, ¿no? ¿Dónde está ahí el equilibrio? Está en donde tú lo encuentres, que para cada Ujú. persona va a ser distinto. Sabes, hay gente que se siente mucho más en paz cuando puede planificar, ¿no? Cuando puede Sí. planear, cuando puede ponerse en un estado mental, cuando puede anticiparse a diferentes situaciones. Y hay Ujú. gente que es mucho más hábil para fluir en ese momento, pero son Ujú. dos habilidades que vas desarrollando mientras las vas practicando. Entonces yo lo que les propongo es que las practiquen. Fíjate, la primera tiene que ver con todo aquello que tú puedas hacer en ese momento, previo a, para disponerte a, para entrar en un estado mental. Por ejemplo, tiene que ver con rituales, ¿no? Y cuando digo rituales me refiero a una serie de pasos determinados, repetitivos, constantes, que mandan estímulos a tu mente y que generan un estado interno. Por decirte que yo me voy a sentar a escribir y necesito un estado de concentración y creatividad. Entonces, a lo mejor, si yo vengo apurada del tráfico, de no sé qué, llego y me siento, me va a costar un montón de tiempo entrar en ese estado mental. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es prepararme. Entonces, siempre elijo los mismos estímulos para darle ese cue, ¿no? Esa clave a mi mente de que lo que yo quiero es entrar en un estado de concentración y creatividad. Entonces, enciendo una fuente porque me gusta el sonido del Mm. agua caer, pongo una playlist determinada, que de Claro. hecho la comparto en mi libro que se llama Focus, que es una playlist de música con solfegios, con armónicos, que está diseñada específicamente para ese estado de ánimo y el tipo de estado mental que quiero. Mira, aquí tengo mi aceitito esencial Ah, de claro. bergamota, que la bergamota ayuda a la concentración. Me siento erguida, no estoy en un sofá porque entonces Ujú. confunde al cerebro. Prendo mucha luz para estimular a través de los ojos. Y esa serie de aspectos me ayudan a prepararme para entonces poder entrar Wow. en el estado interno más rápido. Hay gente que dice, ay no, a mí eso de estarme preparando y visualizando y disponiéndome, a mí la verdad es que no me gusta, porque como dices tú, me siento que no fluyo. Perfecto. Entonces, quien no quiere prepararse va a tener que desarrollar una mayor flexibilidad y capacidad para en el momento en el que las cosas están ocurriendo, poder poner un alto a la reacción. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo podemos lograr? A través de preguntas. Mira, el pensamiento consciente se invoca a través de preguntas conscientes. Dice la Biblia, pida y se te dará. Sí, Pero en sí, lo estaba realidad, leyendo en tu libro. Ujú. eso está súper interesante. En Claro. realidad es una mala traducción, porque viene del griego. Al traducirse se puso como pide, pero en realidad es la misma palabra, igual que en inglés es ask. Puede ser pide y puede ser pregunta. ¿Ok? Ujú. Entonces, en realidad el significado no es pide y se te dará, sino pregunta y se te dará. ¿Por qué? Porque las preguntas que tú te haces, como esta que te dije, ¿qué más es posible? Como por ejemplo, ¿dónde está el regalo en esta oportunidad? ¿Qué no estoy viendo de aquí que es bueno para mí? No, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer. Y en ese instante, cuando yo pregunto, hazte cuenta que si pudiéramos ver energéticamente lo que pasa en nuestro cerebro, es como si se abrieran todos los archiveros Ujú. y nuestra percepción se amplía para poder ver cosas que normalmente no vemos porque vamos como caballitos, Claro, claro. viendo Te solo aquello a lo que amplías. estamos exactamente, lo Claro. amplías, ¿no? Entonces, pues es ir probando, cada quien tiene su propia fórmula, pero hay un montón de recursos. Oye, Pame, ¿y beneficios para ti, todo esto, para lo que estás proponiendo en este libro? ¿Cuáles has visto o se han demostrado? Porque sí veo que también científicamente todo esto está comprobado, ¿no? Que beneficia a la persona, a las relaciones. Pero ¿tú qué crees? O sea, siguiendo este planteamiento, cada quien a su forma, como tú bien dices, personal, ¿qué beneficios encontramos?
Para empezar, le llamo yo inteligencia existencial, Lucy. La inteligencia existencial es una inteligencia que se desarrolla igual que las demás, ¿no? Tienes que trabajar en ella. Claro que no va a ser fácil al principio darle una nueva interpretación a las cosas, observar tus pensamientos, platicar con tus emociones, no porque sea imposible, sino porque no estás acostumbrado. Necesitas ser persistente, tener las herramientas, ¿no? El conocimiento te da poder y el poder pues te da responsabilidad. Entonces, lo primero, eso te ayuda a desarrollar una inteligencia existencial, que es la capacidad de existir inteligentemente, de poder navegar la vida, ¿no? Independiente de lo que vaya pasando, siendo tú el que decide qué respuesta o qué actitud vas a tener ante aquello que está sucediendo. Cada vez, a ver, claro que, por supuesto, a todos nos pasa, todos somos seres humanos y va a haber momentos en los que te equivoques, pero cada vez, ¿sabes cómo me lo imagino yo? A ver si te acuerdas de estos inflables que nos regalaban cuando éramos niños, que tenían en la base arena, ¿no? Entonces tenían forma Sí, de luchadores, ¿te acuerdas? que se bajaban y órale, otra vez regresabas. Exacto, lo golpeabas y tocaba el Y te piso y se regresaba. regresaba al centro, ¿te acuerdas? Ok, bueno. Esto es lo que te da la alquimia del pensamiento, el desarrollar esta inteligencia existencial. La vida, pues claro, te va a seguir golpeando, van a seguir ocurriendo cosas que no quieres, van a seguir ocurriendo circunstancias fuera de tu control. Pero aunque naturalmente vas a ir para abajo, porque es parte de la vida y sentir esas emociones y tocar fondo a veces y sentir tristeza y sentir enojo y todo es parte de ser humano y está bien. Y vas a vivir un luto y tienes que atravesarlo, no le vas a dar la vuelta nada más diciendo, no, 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 todo está bien, tampoco es pensamiento mágico, no va por ahí. Lo que va a pasar es que te vas a tardar cada vez menos en regresar a tu centro. Es decir, vas a tocar fondo, vas a tocar la emoción, pero la vas a atravesar cada vez más rápido y vas a regresar más rápido a tu centro. Eso te va a dar mejor bienestar a ti, una vida mucho más plena, pero también la capacidad de conectarte con otras posibilidades que no habías estado viendo, que probablemente hasta te ayudan a encontrar tu misión, el propósito en tu trabajo o en las actividades que repites todos los días, hasta el propósito en ser mamá, más allá de bañar y darles de comer y que esto es algo que vas a vivir. Y lo segundo, pues naturalmente es también tener mejores relaciones, relacionarte mejor, porque si tú cambias hacia adentro y mejoras tu mundo interno, entonces eso lo emanas, la gente lo percibe y empiezas a atraer gente más valiosa a tu vida. No, y bienestar, como bien dice, es salud física, es salud mental, es todo. Pame, se ha pasado el tiempo, pero créeme que volando. Creo que, digo, yo te lo dije desde el principio, es un tema súper amplio, muy profundo. Aquí yo tengo el libro, créanme que vale la pena muchísimo comprarlo. Me encantaría que nos dieras un mensaje, así que digas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que comprarlo? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Sí? Y por supuesto, en dónde te lo podemos encontrarte a ti y al libro. Ay, gracias, Lucy. Pues claro, el libro ya está a la venta, acaba de salir ahorita en febrero. Entonces, corran por él, está en todas las librerías. La alquimia del pensamiento de Pamela Jan, su servidora. Está también en libro electrónico, lo pueden descargar digital de su plataforma favorita y también en audiolibro, narrado por mí. Entonces, pues está rico Wow. porque es una conversación. Hay gente que lo está escuchando que me dice, Pam, siento que nos estamos tomando un cafecito, lo haces muy ameno. Entonces, pues también el audiolibro es un gran compañero si vas a caminar o si tienes que esperar una cita médica o en el banco, ahí vas escuchando tu audiolibro. Ahora, el libro vale la pena porque es el manual que nadie te dio cuando te dieron tu mente y estoy segura de que en el momento en el que descubras todas esas habilidades, herramientas, catalizadores, tiene códigos QR a lo largo de todo el libro, o sea, los pueden ver por acá, miren, ahí está, para que puedas accesar a contenido multimedia como tutoriales, visualizaciones, listas de reproducción, un montón de cosas para que puedas hacer que esto realmente sea aplicable en tu vida y no quede nada más en un libro interesante. Así que nada más acuérdate de esto. Tus pensamientos deben de ser un reflejo de quién eres para poder crear lo que quieres. Si tú empiezas por resintonizar y reprogramar el proyector, que es tu mente, definitivamente va a cambiar la película que es tu vida. Ay, Pame, gracias. Así que nos dejan tarea y sobre todo picadas para meternos a este tema. ¿Tus redes? ¿Cómo te encontramos? Estoy como Pamela Jan, MX. Jan se escribe J-E-A-N. Pamela Jan MX. Y si suben una foto del libro durante febrero y me etiquetan y etiquetan a Penguin Libros MX, se van a ganar inmediatamente, ¿eh? No necesitan pasar por otro filtro. Van a tener
acceso a un curso gratis que voy a dar en abril. Para ustedes es gratis, para los demás es pagado, pero ustedes con eso ya lo tienen. Y también a una membresía, 6 meses de una membresía que lanzo en marzo que se llama Disruptors, para llevar tus habilidades empresariales, de emprendimiento y demás. Ay, Pame, pues te felicito, de veras. Ahora sí que desde que te conozco no paras y me encanta, porque es ahora sí que servir a los demás, poner tus conocimientos y transmitirlos. Muchísimas gracias. Ay, Y a ti, muchas, mi Lucy, no, gracias. hombre, y gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy en Ser Mujer de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana.